para este siguiente tema. Él es licenciado también en catequesis. También tiene una tesina en la que trabajó, se quemó las pestañas, perdón, su tesis. Esta tesis, que él realizó, bueno, es invitada especial, pero no es tan complicada saber quién es, porque es nuestro presidente de la Pastoral Profética. Es el coordinador de la División Diocesana de Pastoral de Catequesis y también anima al decanato de catedral que está aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, sea bienvenido y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedirles por favor que por ahí hagan un gran esfuerzo, porque después de este ambientazo con el mariachi, de este rico almuerzo que hemos compartido, seguramente por ahí tendrán más ganas de ir al baño que de estar escuchando al Padre Toño. Pero que creen que hay una gran fila, así es que manténganse por ahí, concentradas en el tema para que se les pase pues esa ansiedad, ¿verdad? Y bueno, pues ojalá y el trayecto de este evento sea de su agrado. Vamos a continuar. Y lo que voy a decir no es menos importante. Estamos cumpliendo 50 años como diócesis. Le damos gracias a Dios por todo lo que hemos recorrido juntos por este caminar. Pero también es importante que en este tiempo presente identifiquemos cuáles son los retos que tenemos como catequistas para poder corresponder en un futuro a este llamado que Dios nos hace. Así es que, queridos catequistas, la propuesta que les voy a hacer ahora no es un tema para tenerlo anotado en su cuadernillo. Ha de ser entonces información que les lleve a ustedes a regresar con una nueva tarea a sus comunidades. Por eso todo lo que voy a presentar es algo muy práctico. Así es que pongan mucha atención, por favor. ¿Por qué? Porque esto va a ir cambiando realmente y transformando nuestra forma de ser catequistas. Así es que si ya estamos listos, iniciamos con la proyección. Vamos a ponernos de pie para invocar al Espíritu de Dios. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Están listos? ¿Están listas? Sí. Atentos, por favor. Pueden sentarse. Ya les decía que más que preocuparnos ahora por anotar la idea de manera clara, vamos a preocuparnos por ir entendiendo y comprendiendo la propuesta que queremos lanzar a partir de este encuentro al cumplir 50 años como diócesis, de cómo hemos de trabajar como catequistas en nuestras parroquias. Así es que, más que sea un enriquecimiento en el conocimiento, le pedimos a Dios que después de este encuentro que hemos tenido con Él, donde hemos experimentado su amor, su cariño, su confianza, porque nos ha llamado, podamos nosotros responderle, pero no solamente de forma individual, sino en comunidad. A continuación les presento el tema: catequistas adultos en la fe. Cuando nosotros nos referimos a catequistas adultos, hemos de comprender que nos referimos a aquellos que han sido llamados por Cristo después de un proceso de iniciación cristiana. Si podemos presumir de alguien que está iniciado en la fe, han de ser de ustedes, queridos y queridas catequistas. De tal forma entonces que ustedes han recibido un acompañamiento en su fe para que a través de la catequesis de iniciación cristiana que recibieron en su infancia y mediante los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ustedes ya podemos presumir han sido iniciados en la fe. Pero para que alguien pueda ser catequista, no basta ser iniciado en la fe. Es importante que sea una persona adulta en la fe, es decir, aquella persona que
después de haber sido iniciado en la fe, ahora se preocupa por ser mejor y desempeñar mejor su quehacer, llevando un proceso de catequesis permanente conocida como catequesis para adultos. Por tanto, todo proceso de acompañamiento en la catequesis se puede dividir en dos grandes secciones: la catequesis de iniciación cristiana y después la catequesis permanente o la catequesis de adultos. Al hablar de catequistas adultos en la fe, presuponemos que todos ustedes, ¿verdad? Y sea así. De tal manera entonces que ustedes que han aceptado este llamado de Dios, ahora están comprometidos no solo en decir sí, sino en arrancar, en activar este proceso transformativo a partir del encuentro con Cristo. Cuando nosotros hablamos de personas adultas, no estamos hablando de sinónimos como de personas maduras. Cada persona, de acuerdo a la etapa del arco de su vida, puede demostrar ser maduro. Por ejemplo, un niño a los 8 años, su comportamiento es maduro de acuerdo a su edad. Entonces, hablar de madurez no significa hablar de adultos. Lo que sí se espera es que un adulto sea una persona madura. Una persona madura, ¿en qué sentido? En 3 dimensiones distintas. Madura como persona, madura como creyente y maduro como discípulo misionero. Siguiente diapositiva. Bien, el catequista, es decir, ustedes, son llamados, y dice el texto, testigos de la fe. Fíjense nada más. Es importante comprender en qué consiste el llamado para poder afinar la respuesta. Somos testigos de la fe, maestros y mistagogos, acompañantes y pedagogos de la iglesia. Esto requiere que el catequista entonces sea una persona de oración, de estudio y participación directa en la vida de la comunidad, con coherencia y responsabilidad. Aquí está, hijos. Cristo los llamó. Ustedes en su libertad han querido responder. ¿A qué los llama? Ayúdenme a leer lo que dice el texto. A ser testigos de la fe, maestros y mistagogos, acompañantes y pedagogos de la iglesia. Esto requiere oración, estudio, participación directa en la vida de la comunidad con coherencia. Levante la mano quien ya logra tener todas estas características. Vamos en proceso. Pero para poder ser fieles al llamado, lo requiere en el proceso. No basta con decir soy catequista, pero no iniciar un camino. Eso es fraude. Van a estar como el evangelio que escuchamos hace algunos domingos, que se acerca a un padre para decirle a su hijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Y qué le responde el hijo mayor? Sí voy, claro que sí voy. Pero nunca fue, nunca se puso en camino. Sí le respondió, pero nunca llegó a la viña. Dice el Papa Francisco, eso es fraude. No puede ser que nosotros podamos caer en ese error. No basta entonces decir que somos catequistas. Realmente, hazte esta pregunta: ¿voy caminando para alcanzar lo que Dios me pide en mi ser y en mi quehacer? ¿Estoy correspondiendo a la iglesia en este llamado que a través de Cristo he recibido, pero que debo responder en mi comunidad eclesial parroquial? ¿No estaré cometiendo fraude? También muchos de ustedes se encontrarán en este grupo de catequistas que en el primer llamado que les hicieron dijeron: no, yo no quiero ser como ese hijo, ¿verdad?, menor, que le dijo a su padre: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le respondió, ¿qué le respondió? No quiero ir. Quizás fue tu respuesta inicial cuando te dijeron: ayúdame a ser catequista. Tú le dijiste: no me veo como catequista. Y sin embargo, después de pensarlo y repensarlo de cara a Dios, han dicho sí. ¿Qué se espera entonces de este catequista que ha dicho sí? Que sea lo siguiente: testigo de la fe.
La mejor forma de acompañar a alguien en su respuesta de fe es con nuestro testimonio. La peor forma de estorbarle a alguien en esta respuesta es nuestro antitestimonio. Por ello se pide que el catequista sea ante todo un testigo de fe, que se haya encontrado con Cristo y después de este encuentro con Cristo sea él mismo el que con sus acciones, con sus palabras, incluso con sus omisiones, comunique al mismo Dios a quien te llamó. También dice maestro y mistagogo. ¿Quién es el maestro, el que acompaña? Decía la hermana Rosalía hace unos momentos, en este proceso de acompañamiento que es la catequesis, hemos de saber responder y acompañar de acuerdo a las necesidades de la persona que está a mi lado. Por ello es que tenemos que aprender a enseñar y a comunicar la fe de acuerdo a la situación que está viviendo la persona. Eso es ser maestro. ¿Qué significa ser mistagogo? Aquel que ayuda al otro a comprender los signos de los cuales están integrados cada sacramento. Pero si tú no vives, no celebras tu fe en los sacramentos, ¿podrás ayudarle al otro? Tengo miedo de catequistas que digan sí a este llamado, pero que no gusten de la Eucaristía. Me dan miedo catequistas que digan sí a este llamado y se digan ser catequistas, pero que no practiquen el sacramento de la confesión. Por tanto, al decir que queremos catequistas adultos en su fe, requerimos catequistas iniciados en la fe, que tengan un profundo amor a la Eucaristía, que se conviertan en signos, que atraigan a los demás a ese encuentro con Cristo en los sacramentos. Esa es la palabra mistagogo, el que explica el misterio, el que ayuda a comprender los signos que integran cada sacramento. Bien, para lograr ser todo esto en la iglesia, dice muy claro lo que está en amarillo, repítanlo por favor. Dice, para hacer lo que la iglesia espera de nosotros, requerimos oración, estudio, participación directa en la comunidad con coherencia y responsabilidad. Siguiente diapositiva. ¿Cómo lograremos esto en esta diócesis de Celaya? Aquí viene la gran propuesta. Para nosotros corresponder al llamado de Dios, tenemos que procurar entonces un encuentro con Cristo continuo, gradual y transformativo en mi comunidad de catequistas. Grábenselo. No podemos nosotros responder a este llamado si no hemos tenido un encuentro con Cristo. Pero no hablamos de un encuentro con Cristo exclusivo en un periodo particular de nuestra historia. Nos referimos a un encuentro con Cristo gradual y permanente, que sea transformativo de tu vida. Que tú me digas, por favor, Padre, llevo 10 años siendo catequista. Y los que mejor se dan cuenta son los que me rodean, mi familia, porque yo antes era así, así y así, y ahora me puedo decir que gracias a Dios y a esa misión que me ha pedido en mi iglesia, hoy soy mejor persona, hoy soy mejor creyente, hoy soy mejor discípulo misionero. Por ello les digo, grábense, Dios. No basta con decirle sí a Dios. No basta con decir tengo tantos años siendo catequista. Quizás ni siquiera has iniciado el proceso. Quizás ni siquiera te has subido al tren. Quizás ni siquiera has querido participar de una vida comunitaria. Quizás hemos dicho al Señor sí, pero no hemos emprendido el proceso de trabajar a la viña, aunque tengas años y años acompañando a niños en la catequesis. Recordemos, ser catequista implica activar un proceso transformativo a partir del encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo que es continuo. Ustedes, a través de la oración, del acercamiento a la comunidad, de la atención a los más pobres, aquí han de estar atentos para encontrarse con Cristo. De lo contrario nos vamos empobreciendo. De lo contrario se va acabando tu paciencia. De lo contrario, en lugar de ser testigo del amor, de la ternura de Cristo con los niños, con los jóvenes, pregúntate cuáles son tus actitudes. Actitudes que a veces hasta a ti te asustan. Dios santo. Pero para poder transformar estas actitudes no basta con tener buenos propósitos. Se requiere acciones en particular.
Hacia allá queremos caminar todos como catequistas. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad de catequistas podamos responder, ahora sí, con fidelidad a este llamado. En conclusión, alcanzaremos a responderle a Dios si formamos parte de una comunidad de catequistas. Esta es la gran propuesta: hacer de tu comunidad de catequesis una comunidad de catequistas. Hablar de catequistas en comunidad no es solamente reunirse para estudiar un tema, sino es enriquecer todo ello con las demás dimensiones. Reunirnos para rezar, reunirnos para compartir la vida, reunirnos para compartir nuestras emociones y sentimientos, reunirnos para aprender juntos a ser mejores catequistas. Por tanto, en tu comunidad de catequistas es allí donde tú debes crecer como persona, crecer como creyente, crecer como discípulo misionero. A partir de ahora, si alguien te llama a ser catequista, le vas a decir sí y le vas a responder desde una comunidad. Una comunidad que es esa comunidad en la que tú sirves. Pero hablar de comunidad de catequistas me refiero a tus compañeras, a esas que traen hoy tu misma playera, a tus compañeros. No basta con venir con una playera con un color a un encuentro. Que esta comunión que refleje ese color se vea reflejado en una comunidad. Que cuando alguien te invita a ser catequista, no solo es pensar, tengo que destinar una hora a la semana, ¿para qué? Para dar una hora de catequesis. No, ese es un servicio. Pero antes de tu quehacer, tienes que crecer en tu ser como catequista. Tienes que preguntarte, ¿cuándo nos vamos a reunir para rezar? ¿Y cuándo nos vamos a reunir para estudiar? ¿Y cuándo nos vamos a reunir para discernir lo que está pasando en la comunidad? Adelante, les hago la propuesta entonces de en qué consiste una comunidad de catequistas, a ejemplo de la comunidad que Cristo formó con sus apóstoles. Siguiente diapositiva. Por tanto, la comunidad de catequistas es un espacio donde el catequista es acompañado en su proceso de maduración como persona, como creyente, como discípulo misionero. Ayúdenme a leer esto, por favor, hijos. ¿Qué es una comunidad de catequistas? Lo que les estamos proponiendo será un espacio donde el catequista como persona, como creyente y como discípulo misionero. El catequista, aunque es un acompañante de la respuesta de fe del creyente, requiere ser acompañado. ¿Te sientes acompañado como catequista? ¿Sientes que una comunidad te respalda, te escucha, te forma, te acompaña? Hacia allá queremos llegar, en hacer de estas comunidades de catequistas un espacio donde ustedes se sientan acompañados en su proceso de maduración en la fe, como personas, como creyentes y como discípulos misioneros. Para lograrlo requerimos entonces nosotros hacer de nuestras comunidades de catequistas comunidades de oración. Aquí viene entonces ya ahora sí la forma concreta, como iremos viendo. Siguiente diapositiva. Entonces, mi comunidad de catequista es una comunidad de oración. Si tú te reúnes una vez a la semana para hacer tu curso de formación según el nivel que llevas, no te basta, ¿eh? Hoy queremos más. Queremos que dediques más tiempo. ¿Por qué? Porque si seguimos así, no vamos a llegar muy lejos. Hoy las necesidades del mundo, de las familias, son muy distintas y tú lo sabes. No podemos seguir con los mismos métodos si queremos respuestas distintas en el creyente. Grábenselo. No puedes seguir con los mismos métodos si estás esperando respuestas diferentes. Hoy la iglesia espera de ti que seas esa persona que nos ayude con una actitud en salida de llegar a las personas más alejadas. Pero así como estamos, no la vamos a hacer. Un catequista que en su agenda, en lugar de ser más generoso con su tiempo, cada año le vaya recortando más y vaya amenazando que este es el último año y que no puede y que no tiene más tiempo y que ya te lo había dicho. Oye, ¿será realmente una respuesta generosa?
Bien, entonces, siguiente diapositiva. La comunidad de catequistas ha de ser una comunidad de oración, donde haya momentos de oración en común, donde si te sientes triste, traes un dolor en tu corazón, estás pasando por un momento difícil en tu familia, le digas, ayúdame a rezar, traigo esta bronca con los míos. No solamente llegues mal encarado y enojado y que nadie te entienda. Sé capaz de expresar tus emociones y decir, hoy requiero que recen por mí. Hoy siento que estoy perdiendo fuerzas. Esa es una comunidad de acompañamiento, donde eres sincero. Entonces hay oración de intercesión, de petición, hay oración con la Biblia a través del método Lectio Divina. Tenemos que aprender a rezar como catequistas. Tenemos que aprender a hacer oración con la Biblia. ¿Cuántos años llevas? ¿30? Y si te pregunto si sabes hacer oración con la Biblia, ¿qué me vas a decir? ¿Tienes un método claro? Hay que echarle ganas. Requerimos activar nuestras comunidades de catequistas. Entonces, siguiente diapositiva, para hacer de ellas comunidades de discernimiento. Siguiente diapositiva. Aquí viene un método. Lo voy a enumerar rápido. Quiero iluminarlo con un ejemplo. En San Luis de la Paz, hace algunos meses, tuvimos un encuentro de apertura de toda la catequesis. Se acerca una catequista y me dice, padre, es que yo quisiera que lo que usted nos está diciendo fuera decirlo a la comunidad de catequistas donde yo sirvo. ¿Qué me estás diciendo, padre? Es que lo que usted nos dice allá no se aplica. ¿Cómo? Seguimos igual. Y yo he querido intervenir para decirle a mi coordinadora catequista, oye, esto nos está recomendando, padre, ¿y sabe qué es lo que me dice? ¿Cuántos años tienes tú de catequista? Yo le digo 2, padre. Dice, ¿cómo tú teniendo 2 vas a venir a mí a decirme lo que debo hacer si llevo 30 años como catequista? Entre los laicos, tristemente, hay una gran tarea de quitar esas jerarquías aplastantes que les están asfixiando a ustedes, y que ustedes con esos modelos terminarán acompañando como fueron acompañados. Porque si ahora eres víctima, mañana serás opresor. Reacciona, date cuenta. Por ello la comunidad de catequistas es una comunidad de discernimiento, una comunidad sinodal a través de un método que se llama la conversación en el Espíritu. Este método es el que en estos días están trabajando en el Vaticano. Grábese, atención, este método que van a recibir es el método de discernimiento que están utilizando en el Vaticano hoy en el sínodo de la sinodalidad. Tenemos que aprender entonces en la comunidad a conversar en el Espíritu. 1. Antes de que llegues tú a tu comunidad, tenemos que tener una tarea. Ya miren, vamos a hablar de un tema que nos preocupa, podrá decir la coordinadora. Hay padres de familia que no participan de la formación. Ese es el gran problema. Ya tenemos una catequista que el mes pasado corrió a unos niños de la catequesis porque sus papás no habían venido. Este es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, vamos a pensarlo en casa. ¿Cuál es la mejor solución ante este problema? Cada quien haga un planteamiento, pero no desde su corazón o desde sus emociones. Pensemos de los padres de familia que no participan, de los niños que no tienen todas sus hojitas firmadas, de los niños que no pasaron el examen de la catequesis. Dígase de lo que quieras, de esos peros que les pones para que ellos al final les puedas condicionar y decir, si sigues así, no vas a recibir el sacramento. Esa es la solución. Condicionar será la solución. Después de un proceso impulsado de 6 niveles, decirle a un niño no va a hacer la primera comunión, ¿será justo? ¿Es un acto de caridad de tu parte? Pero ¿cómo solucionar los problemas antes? Porque no basta con dar el sacramento. Se requiere ser corresponsable. Por ello en la comunidad de discernimiento han de analizar todo eso. Este niño no aprende, este otro me preocupa. Bueno, vamos a tocarlo esto en la siguiente charla. Nos reunimos, dice primer paso, a ver tú qué pensaste del tema. ¿Y tú qué pensaste? Todos tienen derecho a hablar y a ser escuchados. Segundo, ahora dejemos de escucharnos a nosotros y escuchemos en silencio la palabra de Dios. Dios, ¿qué nos pide?
Después de escucharnos, después de escuchar la palabra de Dios, dice, tomar la palabra y escuchar ahora nuevamente. Ya aporté yo algo. Segundo, ya escuché a Dios. Sigamos escuchándonos en esta comunidad donde nadie lleva respuestas prediseñadas. Siguiente diapositiva. Luego que hemos compartido ya, ¿qué tenemos que hacer? Silencio y oración. Ya hablamos el tema, ya lo pensamos, ya escuchamos la palabra de Dios. Ahora volvamos a escucharnos. De lo que escuchaste, ¿qué eco deja en tu corazón? ¿Te deja paz? ¿Crees que es la respuesta adecuada que hay que dar? Oye, quizás dice ahí la palabra, ¿hay alguna resistencia en tu corazón a la conclusión? Exprésala en voz alta. Porque si no me expresas aquí en la comunidad de catequistas tu resistencia, la vas a expresar cuando tengas la reunión de padres de familia. Seamos honestos, seamos directos. ¿Para qué? Para que después de otro silencio y oración podamos llegar en el Espíritu Santo a conclusiones claras. Método de diálogo en el Espíritu. Una comunidad entonces de catequistas, comunidad de oración. De catequistas, comunidad de discernimiento. Y catequistas, siguiente diapositiva, como una comunidad de amistad. Oye, lo sé porque soy el coordinador y hemos visitado muchas parroquias. Y con tristeza me doy cuenta, y no lo echo en cara, que hay muchas divisiones internas en nuestros equipos de catequistas. Eso no dice que somos maduros en la fe. Eso no dice ni siquiera que somos maduros como persona, porque se espera que una persona adulta sea una persona de diálogo, sea una persona que conozca sus heridas y diga, mira, en el método de discernimiento del Espíritu me doy cuenta que esto me está calando, pero es porque traigo esta herida de mi infancia. Por eso me cuesta trabajo obedecer, por eso me cuesta trabajo escuchar, por eso tengo miedo que otras personas se sobrepongan a mí. Por eso soy autoritario, por eso grito. Una persona adulta en la fe es una persona que se conoce. Por tanto, ustedes catequistas de su comunidad, hagan oración. Aprendan a dialogar con este método de discernimiento en el Espíritu. Y segundo, hagan de sus comunidades de catequistas comunidades de amistad. Siguiente diapositiva. ¿Donde qué? Donde exista confianza. Donde haya seguridad de hablar, de expresar lo que piensas, lo que has aprendido, lo que leíste en internet, lo que aprendiste en la carrera, si alguien está estudiando. Seamos capaces de abrirnos a los demás. No veamos a tu compañero de catequista como alguien que viene a quitarte tu lugar. Bien, aprendamos a pasar tiempo de calidad juntos. Hay una comunicación abierta sobre lo que se quiere, sobre lo que se desea, tanto como sobre lo que no se quiere, lo que no puedo ahora. Porque somos personas, porque tenemos momentos y situaciones en la vida, hay que decir, esto ahorita no puedo, dame tiempo. Y de esta manera podré de alguna manera responder luego. Vamos a hacer una ligera pausa, se ponen de pie para despertar a los que están dormidos. Muy bien. Ya que lo lograron, estírense un poquito y siéntense, hijos, porque sí, de verdad que es preocupante, ¿no? Estamos hablando de un tema fundamental y que no seas capaz de mantenerte atento. Bien, hacer de tu comunidad de catequistas una comunidad de oración, comunidad de discernimiento, comunidad de amistad. En esta comunidad de amistad, entonces, hay que tener siempre un cuidado integral del otro, cuidado físico, cuidado emocional, cuidado corporal. Fíjense, hay situaciones en que hay catequistas enfermos y te preocupa más quién va a dar la catequesis a ese grupo que te falta que de organizarse como comunidad para ir a verla. Yo creo que nosotros estamos al servicio de la catequesis. No somos esclavos de la catequesis de ninguna parroquia.
Y es importante tu vida como catequista. Y es importante que des tiempo para la formación. No puedes siempre decir es que tengo catequesis, por eso no voy. ¿Y tu persona? ¿Cómo podrás servir si no te das tiempo para formarte? ¿Cómo podrás superarte si no haces del aprendizaje de la fe un acto transformativo de tu persona? Es importante entonces que aprendamos a amarnos como catequistas. De tal forma que si mi compañero o mi compañera catequista está enferma, no solo busco quien le supla, voy y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? No vaya a ser que digan de los catequistas lo que un tiempo dijeron de la vida consagrada. Llegan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Hemos de pedirle a Dios que nos ilumine y discernir juntos si esta es la propuesta que necesitamos o solamente es un parecer ya enfermo de un coordinador que tienen enfrente. Si realmente es una realidad sentida que responde a la situación que están viviendo o es una perspectiva viciada del que está enfrente de ustedes. Pero ayúdenos. Requerimos aprender a discernir para encontrar juntos respuestas. Vuelvo a decirles, de alguna manera nosotros hemos de aprender a ser comunidades, que nosotros sepamos expresar amistad. Continuamos, por favor. Donde haya apoyo, confianza, honestidad, escucha, donde no haya quien te juzgue. Y qué importante, donde sientas que lo que tú puedes hablar, nadie te va a criticar a la espalda. No hay más dolor que un colega hablando mal del otro, que un catequista hablando mal del otro catequista. Si por ahí está la madre Dani, que me ayude por favor para decirme cuánto tiempo me resta o ya me pasé. Avanzamos. Sobre todo dice que aprendamos a respetar nuestros límites, que seamos personas que buscan perdonar al que se ha equivocado, pero también que ofrecen perdón al que los ha lastimado. No puede ser que haya comunidades de catequistas donde ustedes vivan años lastimándose o lastimados. Tenemos que aprender a sanar a partir de la voluntad y de la palabra de Dios. Esta es la necesidad de crear entonces comunidades de catequistas, comunidades de oración, comunidades de discernimiento, comunidades de amistad y, siguiente diapositiva, comunidades de estudio. Avanzamos. Nosotros como catequistas vamos a aprender de la metodología de adultos. ¿Para qué? Para que aprendamos a estudiar como catequistas. Ahora se ha impulsado en la diócesis una estrategia que quizás no sea las mejores, pero hace años yo leía las estadísticas y de más de 6.500 catequistas que eran entonces, ni siquiera el 50% estaba en formación. Como un 25-30% estaba en formación. ¿Y los demás? ¿Qué vamos a hacer? Por ello activamos una estrategia muy sencilla, que todo catequista se convierta en formador del catequista, en acompañante. Oye, yo ya recibí el nivel 1. No puedes ir a la parroquia porque está a 15 minutos y te hace lejos. Aquí hagamos nuestra pequeña comunidad. 5, 10 minutos. Hombre, está la vuelta. Por tanto, hay que hacer cercana la formación. Ten confianza. Miren, yo he aprendido que la fe y que el conocimiento se acrecienta cuando lo compartes. Si cuando recibiste ese tema estabas distraído, no estabas en al 100, ahora que lo preparas para compartirlo, seguramente lo entenderás mejor. Te harás preguntas que en aquel momento no surgieron. Podrás escuchar el aprendizaje o lo que el otro piensa de acuerdo del tema. La comunidad de catequistas, la comunidad de estudio, ha de ser una comunidad de diálogo, donde todos aprendamos. Por eso, yo creo que si mi compañero que lleva un curso adelante de mí me comparte su conocimiento, no ha de ser con una actitud presuntuosa.
Me dan miedo aquellos que creen saber, porque entonces no escuchan. Porque entonces no ceden la voz al otro. Porque entonces dicen así las cosas son. No, en la novedad del Evangelio está la novedad de nuestro quehacer como catequistas. Entonces, el método de estudio de ustedes catequistas no ha de ser solamente tomar el libro en sus manos y basta. Es un libro que está compuesto y está integrado por las distintas dimensiones. De tal manera entonces que en su encuentro como comunidad de catequistas han de aprovechar la oración que viene ahí en el tema, la dinámica espiritual que se les propone, a qué les invita a dialogar. Después de lo aprendido, bueno, ¿y esto cómo va a modificar nuestras prácticas de catequesis aquí en nuestra comunidad? Seguimos con actitudes. Hemos aprendido mucho en los encuentros, aprendimos mucho en los retiros, aprendimos muchísimo en los manuales y tus actitudes ya cambiaron. Seguimos a veces con los mismos métodos. Decía la hermana Rosalía hace un tiempo atrás en el tema, así como queremos buenos maestros para el Estado, para que eduquen a los ciudadanos, también la Iglesia exige y requiere buenos catequistas, catequistas formados. Pero no vayamos a estar con el problema de la pedagogía. Hace años se cambiaron propuestas de educación para niños y aquí nosotros en México peleándonos por una reforma. Al capricho de quien se le ocurra. No podemos estar así nosotros. Que lo que vayamos aprendiendo será reflejado en actitudes nuevas, en cómo poder acompañar la respuesta de fe de cada persona según su nivel o su etapa en el arco de la vida. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva dice: la catequesis con los adultos se configura como un proceso personal y comunitario de aprendizaje destinado a adquirir una mentalidad de fe hasta alcanzar la medida y la madurez de ¿quién? Ayúdenme a leer eso último que está en verde si lo alcanzan a leer. Por tanto, el aprendizaje es continuo. No son 5 niveles, los engañaron. Si crees que vas en nivel 4 y ya estás por terminar y dices, no, es un proceso continuo de aprendizaje hasta alcanzar ¿qué? Bueno, yo creo que es posible exigirles a ustedes esto. Desde un obispo, y me quedo muy grabado esa perspectiva. Dice, nunca exijas al otro lo que no eres capaz de exigirte a ti mismo, pero nunca menos. Grábenselo. Nunca exijas al otro lo que no eres capaz de exigirte a ti mismo, pero nunca menos. ¿Por qué? Porque creo en ustedes. Creo en ustedes, catequistas. Creo que ustedes pueden dar una respuesta mejor a este llamado de Dios. Por ello les estamos exigiendo, porque también nosotros nos estamos exigiendo, porque también nosotros desde nuestro equipo nos estamos cansando, porque hacer esos manuales que ustedes traen en sus manos y que si a veces te da la gana los estudias o si no te da la gana no vas, implica esfuerzo para nosotros. Es un trabajo hombro a hombro, somos compañeros en esta misión como catequistas en la diócesis. Valora a tu compañero. En el nuevo documento del Papa, atención, hay una frase. ¿Cómo se llama el nuevo documento que nos dio el Papa sobre la ecología? Laudate Deum. Me llama mucho la atención una frase que a mí de verdad me dejó un eco en el corazón. Dice, a tus compañeros de camino los has sacrificado. Hemos terminado sacrificando a nuestros compañeros de camino. ¿Por qué? Pues por tantas actitudes que a veces nosotros traemos arrastrando que lastiman al que va a tu lado. Hemos terminado sacrificando a los que Dios nos dio como compañeros de camino. Oye, que una catequista deje el grupo de catequesis porque en su comunidad de catequistas no la comprenden. Que alguien, después de ser llamado por Dios para formar parte de un grupo de catequistas, renuncie y se vaya llorando porque no fue comprendida.
Son detalles simples que no sé si en la vida real pasen. Pero no podemos estar lastimando a aquellos que Dios nos dio como compañeros de camino. Estamos trabajando hombro a hombro. Cuando nosotros nos exigimos, lógicamente la exigencia va para ustedes. Y también ustedes exigen respuestas de nosotros. Esto es un caminar sinodal, es un caminar maduro. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya para ir cerrando, aunque no he terminado, pero creo que sí he dicho lo fundamental. Avanzamos, por favor. Aquí está. Ayúdenme a leer. Dice, la catequesis con adultos. De manera que el adulto asuma libremente la dinámica transformadora del Evangelio. Hijos, hijas, estamos iniciando un proyecto, comunidad de catequistas, un proyecto transformativo. Yo no pienso sembrar hoy y cosechar hoy. Es un proceso, pero creo que si disponemos el corazón, después de este encuentro que hemos tenido con Cristo, el conocimiento que hoy hemos recibido nos va a ayudar y abonar para que nosotros podamos hacer firmes propósitos para irnos de aquí, no solo entusiasmados porque se fue un buen encuentro, sino motivados, con ganas de transformar aquello que será desde ahora esa comunidad de acompañamiento, con esa tarea de formar comunidades donde podamos formar el ser del catequista, que una vez que se ha encontrado con Cristo, inicia un proceso, aquí un proceso transformativo. ¿Hasta qué? Hasta madurar, hasta ponerse a la medida de Cristo, ya lo decíamos. El saber es otra dimensión de este proceso que hay que cultivar. El saber que apoyado en el encuentro con Cristo que el catequista ha tenido, contribuye con el conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos personas maduras en la fe, maduras como creyentes y maduros como discípulos misioneros. Quien aprende